Gracias a la Defensoría del Pueblo, gracias al Gobierno de Panamá por la invitación a este importante panel esta mañana, denominado Mecanismos y Acciones a nivel regional y nacional para la protección de las personas con VIH. Me presento, mi nombre es Javier Arellano, oficial regional de ONUCIDA, de la Oficina Regional de ONUCIDA para América Latina y el Caribe, y tendré el honor de estar moderando este foro durante la próxima hora. Muchísimas gracias por esta invitación y gracias a las personas que nos acompañan en este increíble panel esta mañana, y iré presentando una a una conforme les corresponda. El mundo se ha planteado una nueva estrategia global para acabar con el SIDA para el 2025. Sabemos que actualmente, a través de los recursos científicos, una persona que vive con VIH puede tener una vida larga y saludable, tener hijos e hijas libres de la infección e inhibir la transmisión de la infección por vía sexual a otras personas. Prácticamente hoy en día una persona que vive con VIH tiene las mismas posibilidades de vivir que una persona que no lo viviera, siempre y cuando tenga un acceso a tratamiento antirretroviral y se mantenga carga viral indetectable. De tal suerte que las personas que viven hoy con VIH en nuestra región, como ya dije, pueden tener una vida larga y fructífera. Sin embargo, en ONUCIDA a partir del 2021, que hay una nueva estrategia global para el SIDA, los Estados miembros, incluyendo por supuesto a Panamá y a los países que nos acompañan esta mañana, se han planteado una nueva estrategia para acabar con el SIDA para el 2030. Pero también por primera vez se ha planteado una estrategia para acabar con el estigma y la discriminación que causa tantas muertes, a veces en ocasiones más que aquellas relacionadas por el SIDA, particularmente en una región como la nuestra, la de América Latina y el Caribe. Actualmente vemos que muchas personas en mayor vulnerabilidad, incluyendo las poblaciones clave, mueren todavía por causas relacionadas no solo con el SIDA, sino con el estigma y la discriminación, la falta de acceso a servicios de salud oportunos o la falta de tratamiento antirretroviral. También en muchos de nuestros países muchas personas son estigmatizadas, violentadas y a veces agredidas hasta la muerte, simple y sencillamente por el hecho de pertenecer a la diversidad sexual o simplemente poder parecerse a alguna persona de la diversidad sexual y de las poblaciones clave. En ONUCIDA y en Naciones Unidas pensamos que es posible tener una generación libre de SIDA para el 2030, y por eso nos congratulamos mucho y felicitamos también al señor Eduardo Leblanc por este nombramiento y por la realización de este importante foro, que por supuesto necesitamos estar discutiendo y revitalizando la discusión acerca de el estigma y la discriminación, particularmente en las poblaciones clave. Para empezar pues con este foro voy a invitar a la señora Catalina Crespo, defensora de los habitantes de Costa Rica, a que nos dé una primera intervención acerca de la relevancia, la tutela, el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH en la salud y en la calidad de vida. Adelante, señora Crespo. Quería esta intervención que fuera un poco más desde el punto de vista administrativo, cómo se están dando los fondos y qué es lo que está sucediendo. Obviamente voy a dar un poco más la perspectiva desde Costa Rica. Para empezar con unos datos, para que vean más o menos los números, en Costa Rica solo en el 2019, alrededor de 1.200 personas solo que fueron a que se hicieran exámenes salieron positivas de VIH. De esas 1.200 personas, alrededor de 40, un poco más, fueron mujeres, el resto fueron varones. Entonces ahí quiero que vean un poco el tema de género que está afectando en Costa Rica. Bueno, ¿para qué les digo esto? Les digo esto porque no solo hay que ver eso, sino también a dónde se están dando estos números. Específicamente podemos ver que los datos nos están diciendo que en el área central, en San José, para los que conocen Costa Rica, en la gran área metropolitana, pero especialmente en las áreas costeras. Punta Arenas, la provincia de Punta Arenas, es una de las provincias con los mayores índices de VIH en el país. Pero también se ha dado otra problemática. Con la pandemia, incluyendo inclusive antes de la pandemia, los mensajes, el tema de prevención, el tema de capacitación, de aprendizaje sobre el tema de VIH en la población han disminuido significativamente.
eso es un problema, porque cuando no tomamos un camino de prevención, lo que nos queda es lidiar con toda la problemática que el especialista de Hornocida nos acaba de exponer. Y además quiero contarles un poco del tema de los fondos internacionales y una problemática que hemos estado viendo y que fue específicamente en el caso de Costa Rica con el tema de VIH. El Fondo Mundial de VIH, Malaria y Tuberculosis hace unos años le dio unos fondos a Costa Rica, alrededor de 11 millones de dólares, para trabajar en el tema de hombres que tienen sexo con hombres y relacionados con VIH y la prevención. Y se enfocaban también, uno de los puntos eran en zonas costeras, específicamente en Punta Arenas, y además en la población trans, aunque no, esos eran uno de los puntos. En el momento en que la Defensoría empieza a investigar estos fondos, cómo se gastaron, porque parte de nuestro trabajo existen dos entes fiscalizadores en el país, que es la Contraloría y la Defensoría. La Defensoría lo que hace es una fiscalización, hace un control de la legalidad. Entonces, buscando ver cómo se habían gastado esos fondos, esto es algo que nosotros también, si quiero contarles que esto fue una denuncia que hicimos a nivel de la Fiscalía, del Ministerio Público, hay una denuncia penal y además se denunció en la Asamblea Legislativa. Entonces a ustedes también les está llegando esta información, que es muy importante, porque los fondos tienen que llegarle a la gente, tienen que llegarle a los grupos que realmente necesitan esos fondos. Investigando de esos 11 millones de dólares a través del espacio, nos dimos cuenta que se utilizaron muchos para consultores y para consultorías políticas, para incidencias políticas, para cómo pasar leyes relacionadas a temas políticos, a temas electorales, y no todo, el 100% se fue para la población que más lo necesita. Durante este proceso, para asegurarnos que de verdad les había llegado o no a la población, nos fuimos a Punta Arenas. De ahí empezamos a hablar con cuáles son las poblaciones que más riesgo tenían, o por lo menos que el proyecto decía que iba a ir. Fuimos a la cárcel de Punta Arenas, nos dijeron que habían llegado a dar una capacitación una vez, en más de 6 años, una vez. Después fuimos a donde estaban las trabajadoras del sexo, y no solo nos dijeron que no sabían cuál era ese proyecto, sino que además, vean lo peligroso, que durante la pandemia habían tenido menos clientes. Entonces, menos clientes significaba menos ingresos. Menos ingresos significa que no podían pagar la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el seguro médico. Entonces, al no recibir seguro médico, si iban al hospital o a la clínica que iban, no les daban preservativos, ni lubricantes, ni todo lo que ellos necesitaban. Entonces nos estaban contando que bueno, que igual tenían que trabajar, pero entonces estaban trabajando sin sus herramientas. Y para las trabajadoras del sexo, una de las tantas herramientas son tener preservativos y tener lubricantes. Eso es un problema. Y cuando vienen fondos internacionales y cuando vienen fondos, digamos, nacionales y no se está trabajando en prevención con herramientas tan básicas como acceso a preservativos y acceso a lubricantes, ¿cuál es el mensaje que manda un país sobre el tema de prevención en temas tan importantes como es el VIH? Además, en los últimos meses, nuevamente la pandemia, quiero decir que además la pandemia puso al lado muchos otros de los temas de salud, incluyendo el VIH, listas de espera, operaciones, otras enfermedades, porque todos los fondos y toda la atención se iba para la pandemia. Pero eso no significa, más bien, eso lo que significa es que hay otra pandemia, de otra forma. Entonces son las listas de esperas que alguien antes tenía que esperarse 30 días, 100 días para una operación, y hoy en día se están esperando 500 días. Y esa es la misma problemática con el grupo de personas con VIH. Pero también no solo hay que hablar del grupo de personas que tienen VIH, sino que además cómo hacemos para el tema de prevención. Eso es lo que deberíamos de estar hablando muchas de las defensorías y muchas de las entidades públicas. Entonces,
Entonces quiero contarles eso porque desde el punto de vista más técnico, que yo sé que van a tener una visión aquí más técnica de la problemática del VIH, quiero contarles a niveles de los fondos internacionales, porque yo sé que aquí hay varias instituciones internacionales, organizaciones internacionales, la importancia de llevar varios controles, que yo sé que siempre se hacen. Yo he estado del lado del donante por muchos años y esos controles se hacen, pero ir donde está la gente. Usted está recibiendo esto, usted está recibiendo lo otro, y ver si de verdad la gente está recibiendo. Recibir una auditoría en documento es importante, pero no es lo único. Entonces, por eso es el trabajo tan importante de las defensorías del pueblo, en este caso de Centroamérica, pero también del resto del mundo, las demás, más de 118 que existen, que podamos hacer ese nivel de verificación, no solo para ver que los derechos de las personas se estén respetando, sino que además que los fondos que están hechos para grupos de diferentes necesidades de nuestras comunidades les estén llegando a las personas que necesitan tenerlos. Muchas gracias. Para agradecerle que recientemente se celebró en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, la quinta asamblea de jóvenes que viven con VIH. Eso congregó a jóvenes de más de 8 países de Centroamérica, más de 30 jóvenes reunidos ahí. Muchísimas gracias. Y por supuesto que retomo usted lo que plantea para decir que por supuesto que tenemos que volver a hablar de prevención, particularmente prevención primaria. Actualmente el uso del condón masculino es prácticamente, como yo digo, una práctica old fashion. Se usa sumamente poco y se habla menos. También gracias por poner al centro de la discusión a las poblaciones clave. Un hombre que tiene sexo con otro hombre, un hombre gay, en la región tiene 16 veces más posibilidades de adquirir una infección por VIH o una infección de transmisión sexual. Pero gracias también por hablar de las mujeres transgénero. Una mujer transgénero en nuestra región tiene una esperanza de vida menor a los 41 años. Sí, escucharon bien. La mayor parte de mujeres trans en nuestra región no viven más allá de los 41 años debido a causas relacionadas con el SIDA, por supuesto, con la violencia y con el estigma y la discriminación, que es precisamente el asunto central de este foro. A continuación, daré la palabra al señor Carlos Dagoberto Pacheco Garay, secretario general para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. En la realidad de El Salvador, uno de los grandes retos y uno de los problemas más grandes que se enfocó como tema de VIH es con la entrada del COVID-19, ya que el COVID-19 requirió una rehabilitación de fondos públicos para atender el problema que estaba representando el contagio por COVID-19. Siendo la población clave, los grupos clave, un grupo que vive en constante condición de vulnerabilidad, resultó bastante, por decirlo así, sensible el tema, debido a que el COVID-19 vino a afectar la economía de estas personas que ya de por sí viven en una condición de vulnerabilidad bastante grande, redujo sus ingresos económicos. De las personas que trabajan, que no tienen un empleo formal, ya que personas que tenían un empleo formal y que son portadores de VIH recibían su salario mensualmente, más no las personas que no tienen un empleo formal, de las medidas de prevención para el contagio, el distanciamiento físico, las cuarentenas, algunos obligatorios, las cuarentenas de manera opcional, vienen a agudizar
sí es necesario, por ejemplo, el tema de más que la prevención, el tema de la educación sexual como una herramienta de prevención del VIH, desde las primeras etapas de la escolaridad, para poder evitar de esa manera o incrementar los índices o disminuir los índices de prevención, de contagio. La situación del COVID-19 hizo que los fondos públicos se reorientaran y se dejara por un lado el tema del medicamento, de los retrovirales, y se reorientaran para contribuir a que la población tuviera, por ejemplo, las ayuda económica, tuviera también la ayuda de la canasta básica para mantener la alimentación y poder ayudar a la subsistencia de la población debido a la falta de empleo, a la disminución de la actividad económica del país. El COVID-19 vino en nuestro país a dejar al descubierto el sistema de salud, la debilidad del sistema de salud que tenemos en el país, y a establecer una condición más grande respecto de las poblaciones en estado de vulnerabilidad, y no solamente los portadores de VIH, sino todas aquellas personas que tienen condiciones de salud, enfermedades crónicas descompensadas, ya que estas personas con enfermedades crónicas de carácter en condición descompensada tenían que resguardarse en sus casas para evitar contagiarse de COVID-19 y reducir de esa manera el índice de mortalidad en el país. Como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el tema del VIH, quizás la actividad más grande que se tuvo o de mayor incidencia fue simple y sencillamente darle seguimiento a los casos de contagio, a las explicaciones de evidencia y de odio sobre los grupos que tienen que ver con transgéneros, que tienen que ver con trabajadoras del sexo, y que tienen que ver con hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, más allá de tener una labor de injerencia o de visualización de la situación en el país sobre el tema. Quizás eso fue la actividad más grande de la Procuraduría en el tema del VIH, ejercer una labor de monitoreo y control sobre los casos de contagio. Sabemos que el reto es muy grande, no solamente en el tema de prevención, sino en el tema de radical o encontrar la cura para el VIH y tener una condición que permita que estas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad
tengan acceso a empleos, que tengan acceso a una condición digna de vida. Uno quizás de los logros más grandes que tenemos en El Salvador con el tema del VIH es que haber declarado inconstitucional la exigencia de la prueba del VIH cuando una persona opta a un empleo. Quisiera retomar 3 puntos que nos planteó en su intervención. El primero, efectivamente, en una encuesta que realizó ONU-SIDA hace un par de años entre las personas que viven con VIH, casi el 40% de las personas que vivían con VIH había perdido su acceso al empleo debido a condiciones relacionadas con la presencia del COVID-19 en la región. En el caso de los jóvenes era mucho más dramático, llegando casi al 50% de jóvenes que reportaban no tener trabajo debido al COVID-19. Es por eso la importancia de la protección social y de los recursos de protección social que los estados pueden proveer a las poblaciones en mayor vulnerabilidad, incluyendo a las poblaciones clave. Como mencionó, en algunos lugares como en Panamá, pero también como en Honduras, se proporcionó apoyo por parte de los estados a las poblaciones, de los estados a las poblaciones en mayor vulnerabilidad. ¿Para qué? Para cuestiones tan simples como para que pudieran tener acceso a comida, a agua, etc. Finalmente, 2 cuestiones más que ha planteado. Muy importante la idea de los espacios amigables. Es muy importante que existan espacios amigables para la comunidad LGBT y para la comunidad en mayor vulnerabilidad. Panamá cuenta con una estrategia de espacios amigables a lo largo de todo el país, en donde las personas de las poblaciones clave pueden acceder a algunos servicios y a detección gratuita de pruebas de VIH, por ejemplo. Y antes de dar la palabra, quisiera hacer énfasis en algo muy importante que usted mencionó: la educación sexual integral. En el 2008, en el marco de una conferencia internacional de SIDA, varios ministros de varios de nuestros estados se comprometieron a avanzar con la educación sexual integral. Ese compromiso aún está pendiente y me alegra mucho que lo haya traído, porque si no hablamos de educación sexual integral, tampoco podemos hablar de prevenir el estigma y la discriminación de las personas que están más afectadas por el VIH. A continuación daré la palabra a la señora Francia Madariaga. Ella es coordinadora de la Defensoría de VIH y de la Diversidad Sexual de Honduras. Adelante. Por unos años se viene insistiendo en la necesidad de abordar la respuesta a la epidemia de VIH con un enfoque basado en derechos humanos. Y aunque se ha avanzado en algunos aspectos, la realidad nos muestra que aún se tienen retos importantes al respecto. Pasar de una visión médica a una percepción integral de los derechos de las personas con VIH y poblaciones cada vez continúa siendo una meta por alcanzar. Sin embargo, continuamos escuchando que metas como alcanzar 95 se logran únicamente en las instancias de salud. Es por eso que la Ley Especial de VIH y SIDA y sus reformas involucra instancias de derechos humanos como responsables de la respuesta a la epidemia, constituyendo ya esa premisa un avance, pero aún falta en la práctica que el liderazgo sea compartido. El Estado de Honduras está adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que implica que nadie quede excluido y poner fin a las epidemias de VIH, tuberculosis y malaria para el año 2030. Sin duda, un desafío para el que es necesario aún cambiar muchas prácticas, un enfoque de las políticas de ese país, así como mejorar las actitudes de las y los habitantes, abordar el estigma y discriminación y otras barreras relacionadas con los derechos humanos, así como aquellas de carácter socioeconómico y de género que provocan que las personas sean vulnerables ante la epidemia y dificultan que puedan acceder a los servicios de prevención, tratamiento, asistencia y apoyo destinado a las personas con VIH. El CONADE, a través de su plataforma operativa con presencia a nivel nacional, mantiene acciones permanentes de vigilancia, promoción y cumplimiento de derechos humanos de las personas con VIH y poblaciones claves, acciones que en alianza con la cooperación internacional
como Fondo Mundial, Global Community, FACA, USAID y otras instancias de sociedad civil, como con algunos entes gubernamentales, muestran resultados que se ven reflejados en la disminución de quejas sobre los servicios de salud, la actuación policial, sin dejar de enfatizar que el reto continúa. Para el fortalecimiento de las acciones a nivel local y municipal y departamental, el CONADE ha impulsado la estrategia de redes promotoras y defensoras de derechos humanos, que funcionan en 25 municipios en 14 departamentos, las que están conformadas por organizaciones, asociaciones, representantes de personas con VIH y otras poblaciones claves ante la epidemia, así como por líderes comunitarios interesados en la temática, los cuales, a través de su interacción común, ejercen funciones de vigilancia, promoción y defensa de derechos humanos, evitando también la duplicidad de funciones, impulsando acciones de prevención y apoyo solidario para el grupo en mención. Estas instancias que ejecutan planes de incidencia municipales destinados a sensibilizar y mejorar la respuesta de los servidores públicos, servidores de salud, operadores de justicia y autoridades municipales, así como ha sido una fuente para poder fortalecer liderazgos que en la actualidad nos permiten que muchas de las respuestas sean con la base comunitaria. Hay muchas de las quejas que antes recibíamos en el CONADE que ahora se resuelven en el nivel local a través de estos mecanismos de las redes y el innumerable voluntariado de personas en todo el país. La estrategia ha permitido el acercamiento de la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con los servicios de salud, servicios de atención integral, así como los sectores de educación, trabajo y policía, estableciendo una red de actores que facilitan la vigilancia, promoción y respeto de los derechos humanos de las personas con VIH y otras poblaciones claves. Al mismo tiempo, en seguimiento a su mandato, el CONADE atiende quejas y denuncias interpuestas por personas con VIH y otras poblaciones claves con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Alrededor de tenemos anualmente alrededor de 80 quejas por parte de personas con VIH, con un 95% de efectividad en el cumplimiento de la respuesta, lo cual monitoreamos de manera permanente a través del valioso apoyo que nos brinda el proyecto del Fondo Mundial, que está establecido en el CONADE desde el 2004, ¿verdad? Entonces tenemos todo un trabajo importante que se ha desarrollado alrededor de este tema. Los reportes de los últimos años de gestión en procura de una respuesta sustentada en el respeto de derechos humanos ante la epidemia ha estado marcada por las violaciones relacionadas, al igual que lo comentaba el compañero de El Salvador, en el ámbito laboral, las problemáticas inherentes a las prestaciones en los servicios de salud, que siempre tenemos procesos en algunos momentos de desabastecimientos, y aunque tenemos políticas y normas que nos dicen, por ejemplo, que no podemos dejar de hacer exámenes de CD4, en algunos momentos hemos estado cayendo en desabastecimiento. Los actos de discriminación y violencia, tanto hacia las personas con VIH y su familia, son otra parte de esta problemática. El CONADE participa en diferentes espacios y mesas temáticas como la CONACIDA, la Mesa de Salud Penitenciaria, las juntas locales de prevención de tratos crueles, inhumanos y degradantes, propiciadas por la CONAPRED, que nos acerca a la temática en el ámbito de personas privadas de libertad, y otras que se derivan de las necesidades apremiantes relacionadas con el tema. Desde la Defensoría se programa y operativizan acciones alrededor de las líneas estratégicas de empoderamiento de titulares de derechos, empoderamiento de titulares de deberes, atención a quejas con enfoque diferenciado, a la elaboración de informes con recomendaciones,
fortalecimiento al trabajo en redes, apoyo en la redefinición y fortalecimiento de la estructura organizacional del CONADE y apoyo en la asignación presupuestaria y movilización de recursos. En cuanto a acciones regionales, desde hace algunos años no es vigente la red de VIH que antes teníamos con el Consejo Centroamericano, pero sí hemos tenido algunos apoyos a través de la FIO con lo que se construyeron los protocolos de atención de las oficinas OCUMAN, tanto para personas con VIH como para las personas LGTBI, y hemos recibido con agrado la noticia del establecimiento de la red LGTBI en el marco de la FIO, en tener una mayor fluidez de información y el apoyo en incidencia a favor del cumplimiento de derechos. Creemos que el lenguaje inclusivo es una herramienta importante para la evolución de la respuesta y agradecemos el apoyo que desde la región se está brindando a la institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras en pro de la estabilidad y legitimidad institucional, y a través de mi persona reciban de la abogada Blanca Izaguirre, Comisionada Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, un cordial saludo. Como inicié comentándoles esta mañana, quiero anticiparles que ya estamos en la recta final de este panel y que además a continuación viene un número musical que estoy seguro que les va a animar mucho, pero quisiera simplemente recapitular que efectivamente el mundo se comprometió a alcanzar una estrategia global del SIDA para el 2025 y para el 2030, que busca acabar con la epidemia de salud pública como el problema central, que busca acabar con la epidemia de SIDA, como una epidemia central en la salud pública en los países al 2030. La estrategia, tal como usted mencionó, siempre ha tenido el tema de los derechos humanos al centro de la respuesta al VIH, y no solo al centro de la respuesta al VIH, también debería estar al centro de la respuesta a otros temas como el COVID-19. Por eso pensamos que es muy relevante y muy importante los mecanismos como el Mecanismo Regional de Protección de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH. Y felicitamos nuevamente al Defensor del Pueblo de Panamá, que estamos seguros que va a impulsar muchos de estos temas relacionados con el estigma y la discriminación. Cierro esta intervención diciendo que también por primera vez en esta estrategia global de SIDA tenemos indicadores muy precisos acerca del estigma y de la discriminación, que les decimos los indicadores del 10-10-10, porque se han comprometido en general a que muchas de las personas no vivan, de las poblaciones clave, no vivan muertes relacionadas con el estigma y la discriminación en nuestros países. Para finalizar este panel tengo el privilegio de presentar a mi colega de ONUSIDA, Guillermo Márquez. Guillermo es asesor senior del área comunitaria de ONUSIDA, es quien lleva la respuesta directa y la voz con las organizaciones de la sociedad civil en nuestra región. A ver, yo traigo tres mensajes rápidos para compartir con ustedes, ¿no? Uno, quería comenzar con el tema de indicadores, ¿no? Es decir, generalmente la región de América Latina es una región que se considera de medio ingreso y que los indicadores promedio que se utilizan están afectando un poco todo lo que significa la atención en términos de recursos. Estamos viendo que los donantes se están dirigiendo hacia otras regiones, pero es importante saber que generalmente estos indicadores son promedios y que hay mucho por debajo de los promedios. Cuando hablamos de esperanza de vida, cuando hablamos de indicadores socioeconómicos, cuando hablamos de indicadores de acceso a la salud, generalmente estamos reflejando estimaciones y promedios a nivel del país. Pero cuando desagregamos los datos, nos damos cuenta y nos concentramos en algunas poblaciones en específico, nos damos cuenta que América Latina realmente es la región del mundo que tiene los niveles de desigualdades más altos. Es decir, cuando vamos a las regiones más locales, a las regiones más marginales, cuando hablamos de poblaciones específicas, nos damos cuenta que hay unas brechas muy importantes en términos, y me refiero específicamente ahora al acceso a servicios esenciales y de salud. Y para poner un ejemplo, durante los últimos 10 años las cifras muestran, específicamente para el VIH, hay un aumento no ha habido una disminución significativa en los últimos 10 años
de la incidencia de nuevas infecciones de VIH en la región de América Latina. Y 70%, más del 70% de esas nuevas infecciones están en las poblaciones clave, es decir, en hombres que tienen sexo con hombres, en la población gay, en las poblaciones de trabajadoras sexuales, en los migrantes, en las poblaciones indígenas, que generalmente no hablamos de ellas con tanta importancia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hay una necesidad de desagregar datos, de ahondar un poco en los promedios que generalmente se trabajan a nivel de país. ¿Por qué es importante? Porque cuando desagregamos datos empezamos a investigar y nos damos cuenta que las brechas en el acceso a servicios esenciales de salud están determinadas por factores estructurales y sociales. Y cuando hablo de determinantes sociales y estructurales, estoy hablando de marcos legales, de plataformas de legislación, que a veces contienen leyes que criminalizan a ciertas poblaciones simplemente por su identidad de género o su identidad sexual. Estoy hablando de aspectos sociales como el estigma y de la discriminación, que es el tema central de este foro. Y digo esto porque efectivamente la nueva estrategia global tiene como objetivo los 95-95-95, pero esta vez la estrategia establece que estos 95-95-95 no es a nivel del país y a nivel promedio, es a nivel de poblaciones. Entonces, si queremos que las poblaciones que tienen sexo con hombres, de hombres que tienen sexo con hombres, las poblaciones trabajadoras sexuales, las poblaciones trans, queremos que el 95% de esas poblaciones en unas determinadas localidades geográficas de un determinado país sepan su estatus serológico, que 95% de estas tengan acceso a tratamiento y que 95% de estas estén en supresión viral. Entonces, básicamente hay que ahondar, hay que llegar a la población, y ahí es donde la nueva estrategia se enfoca, pone el centro como las personas, como el pilar fundamental para alcanzar las metas. Mi segundo mensaje tiene que ver con básicamente el estigma y discriminación como uno de los determinantes sociales más importantes que está obstaculizando esa última milla que tenemos que alcanzar para la eliminación del SIDA, ¿no? Y en este sentido, la nueva estrategia se enfoca básicamente en la eliminación de desigualdades. Y la eliminación de desigualdades es muy relevante para nuestra región, por lo que acabo de decir, pero básicamente es muy relevante para aspectos sociales como el estigma y discriminación. Y por primera vez en una estrategia mundial del SIDA se establecieron los indicadores precisos del 10-10-10. ¿Qué son estos indicadores del 10-10-10? Es decir, que menos del 10% de los países tienen marcos legales, leyes criminalizadoras y regresivas que impiden y bloquean el acceso a los servicios básicos de salud de ciertas poblaciones, que menos del 10% de la población viviendo con VIH en poblaciones clave sufran de estigma y discriminación, y que el menos del 10% de la población sufra de violencia de género o de identidad sexual. Y esto es muy importante, porque estos 10 indicadores, que igualmente por la primera vez, la declaración política del 2021 del año pasado, en donde todos los países, casi en unanimidad del mundo, acordaron y pusieron en sintonía que la declaración política estaría en armonía con las metas de la estrategia mundial. Es decir, que todos los países que están aquí representados y casi la unanimidad de los países del mundo están de acuerdo y se comprometieron a alcanzar esos 10-10-10. Si no alcanzamos los 10-10-10, no vamos a poder alcanzar los 95-95-95. Y uno de los aspectos fundamentales para alcanzar los 10-10-10 es el principio de que la respuesta al VIH y las metas de eliminación del SIDA es una tarea multisectorial, es una tarea que no es una labor exclusivamente responsabilidad de los gobiernos, sino que es una labor que tiene que ser alcanzada con la participación de todos los actores relevantes. Y quiero señalar la importancia
de la participación de la sociedad civil y de las comunidades, e incluyo a las comunidades de las poblaciones clave y de las comunidades indígenas en todo el proceso de toma de decisiones, análisis, generación de la evidencia para poder mejorar los abordajes y en la toma de decisiones. Es decir, hay que sentarse en la mesa con todos los actores para que podamos tener realmente una visión clara de los problemas. Cualquier ayuda de cualquier donante, PEPFAR, Global Fund, ser sostenible en el tiempo. Mi último mensaje es una invitación a los países que están presentes aquí a formar parte del grupo más amplio de países a nivel global en el esfuerzo para eliminar el estigma y la discriminación. Hay una alianza que se llama la Alianza Global para Eliminación de Estigma y Discriminación asociada al VIH, que es un consorcio que está formado por diferentes instituciones. Nombro al Global Network of People Living with HIV, me disculpan en inglés, está ONU-SIDA, está el Global Fund, está PEPFAR, están otros socios. Organizan y juntaron la evidencia de cómo de una forma mucho más efectiva y eficiente se puede eliminar el estigma y discriminación. Entonces se ha juntado esta plataforma que está colaborando con los países para dar los pasos sistemáticamente necesarios para la eliminación del estigma y de la discriminación. Y específicamente se ha determinado que si se toman acciones concretas bien definidas dentro de lo que serían los lineamientos de la alianza, si se trabajan en el sector salud, en el sector educación, en el sector trabajo, en el sector justicia, en el sector de la comunidad, a nivel de la comunidad, y en ambientes de emergencias y de situaciones humanitarias, hay muchas posibilidades de avanzar rápidamente hacia la eliminación del estigma y discriminación. Por supuesto, debo decir que el estigma y la discriminación tenemos que atacarla en forma integral. Todos debemos participar, tanto las poblaciones clave, tanto la población en general, como todos los actores que estamos colaborando. Si no estamos todos en la misma página, no vamos a poder avanzar. Finalmente, para decir y para dar una palabra de aliento, en América Latina hay 4 países que ya están, que forman parte de la alianza. Es Argentina, y nombro a Jamaica por parte del Caribe, Ecuador y Costa Rica, que recientemente se ha unido a la alianza. Entonces, solo para decir, estamos todos en el mismo barco. Creo que nos queda poco tiempo. Estamos con una meta bastante ambiciosa de eliminación del SIDA hacia el 2030. ONU-SIDA está comprometida para seguir apoyando a todos los países y a las comunidades. Yo represento el foco de la oficina regional que trabaja con las comunidades, y seguiremos haciendo todo el esfuerzo posible para trabajar en forma multilateral con todos los actores relevantes hacia un fin común. Solo para finalizar, yo estoy aquí en representación de nuestra directora regional, Luisa Cabal, que infelizmente no pudo estar con nosotros, pero me manda unas gran felicitaciones por el foro y su compromiso para seguir colaborando. Bueno, es bien difícil hablar después de excelentes panelistas y saludar a algunas personas de la sociedad civil que ahorita se nos han unido, y a quienes están en vía web. Al hablar de integración regional, tal como lo explica la CEPAL, es un proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda. Precisamente el objetivo de las Defensorías del Pueblo en Centroamérica y del Caribe en este escenario está enfocado al tema VIH. Recordemos, como bien dijeron los panelistas, nuestra meta es lograr la triple 95, erradicar el VIH-Sida, que no es más que 95% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, 95% de las personas diagnosticadas con VIH reciban terapia antirretroviral continuada, y el 95% de las personas que perciban terapia antirretroviral tengan supresión viral. La promoción y protección de los derechos humanos está vinculado al valor de la dignidad, lo cual implica que el resto por la vida digna de todos y todas es un imperativo moral
en una comunidad universal en la que todos y todas somos iguales y por ende tenemos los mismos derechos. Así lo señaló la Organización Internacional de Derechos para el Desarrollo. La obligación de respetar los derechos humanos, el derecho a la igualdad, el principio de la no discriminación, el derecho al trabajo digno de todas las personas, no solo le compete al Estado, sino también a los particulares. Y esto cobra especial importancia en el mundo de hoy, en especial para quienes viven con VIH-Sida, cuando precisamente en estos momentos se debate en los organismos las conductas empresariales responsables, que corresponden, entre otras cosas, a los estándares de conducta esperados de las empresas en materia de derechos humanos, independientemente de su forma jurídica, tamaño, estructura de propiedad o sector. Un componente fundamental de la conducta empresarial responsable es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, la no discriminación, los principios y derechos fundamentales en el trabajo a través de sus operaciones y de sus cadenas de valor. Así lo dijo la CEDALAC este año del 2022. Cuando se habla de la promoción y protección de los derechos humanos dentro del contexto de la epidemia, este tiene objetivos, el objetivo del derecho a la salud para salvaguardar la dignidad humana de las personas que viven con VIH y de las personas de poblaciones clave. Es una tarea constante para disminuir la propagación de la epidemia. En nuestra región centroamericana se encuentran países que mantienen, tal cual como lo dijo una persona que me antecedió, mayor desigualdad que otros países del mismo nivel de desarrollo. Y esta realidad afecta el acceso a los servicios sanitarios y para el VIH. La tecnología a veces falla. Y esta realidad afecta al acceso de los servicios sanitarios y para el VIH, especialmente por parte de los grupos de población clave. Las barreras sociales, estructurales, impulsan esta desigualdad. Según los datos de ONUCIDA, al cierre de julio de 2021, a nivel mundial, 28.2 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral. El 53% de todas las personas que viven con el VIH son mujeres y niñas. Y el 50% de todas las nuevas infecciones en el 2020 se dieron en mujeres y niñas. Además, a mediados de 2021, la mayoría de las personas que vivían con VIH no tenían acceso a las vacunas anti-COVID 2019. Los confinamientos y otras restricciones a raíz del COVID-19 interrumpieron las pruebas del VIH. En muchos países provocaron fuertes caídas en los diagnósticos y las derivaciones para los tratamientos de VIH. Otros estudios, como el que presentó hace poco, el 28 de abril del 2022, por AIDS Healthcare Foundation Panama, titulado Aproximación sobre la oferta y el acceso a las pruebas rápidas de VIH en Panamá, identifican las fortalezas y oportunidades que se tienen en materia de salud, como es el Programa Nacional de VIH, la cooperación técnica internacional, los modelos de funcionamiento de clínicas de terapia antirretroviral para las personas que viven con VIH o clínicas amigables para las poblaciones claves, entre otros. Exponer las acciones de las instituciones nacionales de derechos humanos que han ejecutado en la región ante situaciones de estigma y discriminación evidencia los programas y proyectos que se realizan en aras de poner fin al VIH para el año 2030 y todo lo que esto implica. Como entidad encargada de velar por el respeto de los derechos humanos, exponemos las buenas prácticas que permiten combatir el estigma y la discriminación y trabajar en principales derechos que se vulneran a las personas que viven con VIH. Como dije, la igualdad, el principio de no discriminación, el trabajo, el derecho a la salud. En Panamá nos dedicamos a la promoción y divulgación de los valores que sustentan, siempre apegado a una resolución nuestra del 33-2021, por la cual se establece la reserva de la información en la Defensoría del Pueblo. Y aprovecho, aquí la Defensoría fue atacada por esta resolución, y esta es la razón de ser de esta resolución. No es una resolución para esconder temas administrativos, una resolución para evitar discriminación.
También generamos una resolución 67 de 2021 para la cual se crea la política del abordaje de la ITS, infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, realizada desde un enfoque interseccional y de género. En ese mismo escenario nos mantenemos activos en la red interinstitucional de ITS, VIH y SIDA en los sitios de trabajo. Potencializar los planes, programas y proyectos para afrontar los desafíos de la región ante el estigma, discriminación relacionada al VIH. Una excelente práctica que debemos resaltar, por ejemplo, es el curso de formación de formadores de derechos humanos de las personas de VIH y de población LGBTIQ+, como proyecto Respuesta Sostenible del VIH en Centroamérica, apoyado por Estados Unidos a través de la agencia USAID, FANCAP y los socios. El estigma lleva a la discriminación por parte de seres humanos, pero el VIH no discrimina y tampoco estigmatiza, es decir, no tiene que ver con género, raza, orientación sexual, identidad de género, estatus económico o clase social, religión o ideas políticas. En temas de acceso a la justicia, se brindó capacitación y orientación a la justicia de paz sobre derechos humanos y poblaciones claves. En el mismo se abordó la temática del VIH y el abordaje de esta población. Como lo dice creo que Unicida, recordemos que esto es comunidad ayudando a comunidad. Creemos firmemente en la promoción y divulgación, es por ello que nuestro accionar es inagotable en materia de capacitación sobre el VIH, así como otros temas. Estamos, y este es un mensaje a todas las INEDH de Centroamérica y Caribe, y nuestros amigos del sur, estamos y debemos seguir capacitando y promocionando la no discriminación hacia las personas con VIH. Por lo que siempre nos mantendremos vigilantes del acatamiento de las normas vigentes, de cumplir con los compromisos internacionales, pero sobre todo de recordar el valor que tienen todos los seres humanos que exigen y demandan protección. Siguiendo las líneas estratégicas de las políticas públicas de la entidad y cumpliendo con los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional, entre ellos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 1, el 4, el 5, el 10, el 16, el 17, el cual indica que solo se puede lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación para afrontar los desafíos de la región, y debemos accionar ya en cambiar la percepción habitual de las personas que el VIH es una infección contagiosa, en su lugar es transmisible. Tratar de trabajar coordinadamente en la prevención del VIH y asegurarse que el 2030 todas las personas puedan conocer el tema libre de estigma y discriminación. Subsanar las deficiencias en la detención y tratamiento y supresión del VIH que limitan la eficacia de la respuesta del virus, y cumplir con la meta 95-95-95 relativa a la detección y el tratamiento en todas las subpoblaciones, grupos de edad, entornos geográficos, incluidos niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH. Situar la igualdad de género y los derechos humanos de mujeres y niñas en toda su diversidad en el centro de las iniciativas para mitigar el riesgo y el impacto del VIH. Seguir trabajando con la sociedad civil, organizaciones internacionales, instituciones del gobierno, aprovecho de decir, empresas privadas, aprovechar la oportunidad y las cooperaciones entre ellas. Potenciar las pruebas rápidas de VIH, realizar jornadas comunitarias con el apoyo de socios estratégicos de sociedad civil, atender los casos o situaciones con estricta confidencialidad. Igualmente, promoviendo los mecanismos de participación ciudadana, empresas, organizaciones de sociedad civil que contribuyan a una sociedad más justa, más democrática y respetuosa de los derechos humanos. Como dije, en cumplimiento del ODS 17, alianzas para lograr objetivos. Por lo que quiero agradecer al gobierno de los Estados Unidos, a USAID, a PERFAR, a FANCAP por el apoyo que nos brindan. Panamá es un país muy desigual y se nos cataloga como de gran crecimiento, pero necesitamos el apoyo internacional en esta lucha, por lo cual es importante que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, Unicida, la Organización Panamericana de la Salud,
trabaje de la mano con esta Defensoría, quienes estamos día a día en las comunidades, en esta lucha contra la discriminación y la erradicación del VIH-Sida. Por último, 2 mensajes. Al sistema penitenciario de Panamá nos preocupa la apertura de visitas de centros penitenciarios, lo cual está bien, pero debemos entregar preservativos a la comunidad. Al Ministerio de Salud hay que reforzar el mensaje a la población para concienciar a toda la población de niños, niñas y adolescentes y a las poblaciones clave. Al Meduca y a los padres de familia, todos aquellos que pertenecemos al sistema educativo. Debemos dejarnos de tabús y avanzar con una verdadera educación sexual. Me despido con esta reflexión del sociólogo Alain Touraine. La democracia debe ser comprendida como un constructo teórico y sostiene que ésta se construye solo cuando todos los derechos que tienen los seres humanos le están garantizados. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir un espacio para la parte cultural y quiero que me acompañen a presenciar el conjunto de proyecciones folclórica Estercita Nieto del municipio de Panamá. Vamos a recibirlo, por favor, con un fuerte aplauso.